En esta segunda parte del video vamos a hablar acerca de la formulación del problema. Ya hemos conocido qué es el planteamiento del problema y ahora vamos a conocer qué es la formulación del problema. La formulación del problema es la segunda parte de este primer capítulo. Vamos a definir primero. Formular el problema es un proceso mediante el cual realizamos una pregunta que va a expresar cuál es el problema que el investigador quiere resolver. Es el proceso mediante el cual realizamos una pregunta para expresar qué problema quiere resolver el investigador. Según Kerlinger, que fue un importante investigador, esta formulación se denomina también problema principal. Y a raíz del problema van a surgir los objetivos y las hipótesis. Del problema general o principal surge el objetivo general y la hipótesis general. La formulación de este problema debe ser claro y conciso. La formulación del problema va a expresar el problema en forma interrogativa, en forma de pregunta. Se relacionan dos o más variables, o en el caso de ustedes que es una investigación descriptiva, se habla de una variable. Es una de las fases más relevantes de la investigación, porque es la base, ¿no? A raíz del problema de la formulación surgen los objetivos y las hipótesis. Para formular un problema se supone que el investigador tiene cierta base teórica, cierto conocimiento, y el problema debe contener las variables de estudio. Recordemos que variable es el tema. Si hablo de juego libre en sectores, mi variable son los juegos libres en sectores. La formulación del problema se divide en dos. Hay un problema general, que está relacionado con mi variable y con el tema en general, y problemas específicos, que están relacionados con las dimensiones de mi variable. Si mi variable es juego libre en sectores, mi problema general tiene que ver con el nivel, por ejemplo, el nivel de desarrollo del juego libre en sectores. ¿Qué nivel de desarrollo del juego libre alcanzan los estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial del INSE en el 2020? Ese es mi problema general. Va en relación con mi variable, que es juego libre, y con el nivel. Mis problemas específicos van en relación con ¿qué? Con las dimensiones del juego libre que yo haya considerado. En este caso, la autora consideró la dimensión creatividad, expresión oral y socialización. Cada problema específico va en relación a estas dimensiones. A ustedes se les pide que sean 3 problemas específicos, es decir, tienen que tener 3 dimensiones. Su variable tiene que tener 3 dimensiones que puedan medirse, lógicamente. En este caso, el juego libre se va a estudiar o se va a medir en la creatividad, en la expresión oral y en la socialización. Esas son las dimensiones y los problemas específicos se basan en ellas. Ahora, ¿cuál es el modelo para formular un problema? La investigación que ustedes van a realizar es descriptiva. Entonces pueden preguntar qué es, cómo se viene dando, cuáles son las características, cuál es el nivel, desde cuándo, qué relación. La relación es más para estudios correlacionales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué factores han generado? Entre otros. Generalmente se pregunta por el nivel. ¿Cuál es el nivel de las actividades musicales o del uso de las actividades musicales? ¿Cuál es el nivel del uso de los títeres?
¿Cuál es el nivel del juego libre en los sectores? ¿Cuál es el nivel del uso de las rimas? ¿O cuál es el nivel de expresión oral de los estudiantes? Generalmente usamos la palabra nivel. Para el general, como se habrán dado cuenta, y también para los específicos. Acá hablamos de nivel, nivel, nivel. Ahora, hay una estructura para formular problemas. Así como el título tiene elementos, el problema tiene elementos que suelen ser los mismos. Hay una pregunta, ¿cuál es el nivel, por ejemplo? O acá, ¿en qué medida? Hay una variable, se menciona la variable. En el caso de ustedes no hay un enlace o relacionante porque el enlace es cuando hablamos de dos variables. Tampoco hay variable i porque solo tienen una variable. Sí hay muestra y población, ámbito educativo, ámbito geográfico y tiempo. Si se dan cuenta, estos son los mismos elementos que tiene un título. Se agrega la pregunta y la variable, pero el resto es lo mismo, como habrán visto en estos ejemplos, ¿no? ¿Qué nivel es la pregunta? De expresión oral de juego libre es la variable. Los estudiantes de 5 años es la población. De la institución educativa inicial, Villa Solidaridad, Lince es el lugar geográfico. Y 2020 es el año. Son los mismos elementos del título. Si ustedes me redactan el problema sin estos elementos, es incorrecto. Tienen que estar todos estos elementos repetidos, no importa, pero tienen que estar. Esos son los requisitos básicos entonces. Adoptar la forma de interrogante, es decir, tienen que haber signos de interrogación, ser expresado en un lenguaje claro y preciso, debe expresar la variable, el ámbito de estudio y la población, debe sugerir el método a utilizar, debe ser original, creativo, pertinente. No se olviden, cuando formulen tienen que estar todos los elementos. Si solo me ponen qué nivel de expresión oral del juego libre alcanzan los estudiantes, estaría incorrecto porque les faltan los demás elementos. El lugar, la fecha. Tiene que estar todo, en todos los problemas. No es que el problema específico general le pongo, no, al problema general le pongo y a los específicos no. No, el general tiene y los específicos también. Todos los problemas tienen que tener todos los elementos. Ahora viene la tarea. Antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso. En esta clase hemos hablado acerca del planteamiento del problema y de la formulación del problema. Los dos primeros elementos del capítulo 1. El planteamiento del problema tiene que ver con redactar mediante párrafos cuál es la realidad problemática, describir cuál es el problema, por qué es relevante de alguna forma. Un problema es algo que está afectando o que hace falta. Entonces, esto es descrito en el planteamiento del problema a través de párrafos y se hace desde lo más general hasta lo más específico, desde lo internacional, nacional, local. General a específico, voy redactando. Como mínimo son 5 párrafos de redacción. La formulación del problema, que es la segunda parte, tiene que ver con la pregunta de investigación. Va en signo de interrogación. Y hay dos tipos, general y específico. En la pregunta o el problema, la formulación del problema general, voy a abordar el tema, la variable, y en los específicos sus dimensiones. Las preguntas tienen que tener todos los elementos.
la pregunta, la variable, el lugar geográfico, la población, el año, todos los elementos. Y a partir de esto es que surge esta tarea. La tarea es elaborar y redactar el planteamiento del problema y la formulación del problema. ¿Qué vienen a ser el punto 1 y 2 del capítulo 1? Les voy a mostrar en el Word nuevamente cómo va a ser esta redacción. Recuerden que estamos trabajando bajo un formato APA, así que el tamaño de letra, la justificación, el interlineado, las sangrías siguen siendo las mismas. Ya hemos tenido una clase de APA. Así yo no lo mencione, a lo largo de su redacción tienen que usar APA. Vamos a compartir esto, el Word, para que lo vean. Eso no se las voy a pasar. Así que tienen que ponerlo. Van a poner en una hoja bond, en una hoja en blanco, al medio, 1, problema de investigación. Está al medio de la hoja. Y en la siguiente hoja empezamos con el 1.1, planteamiento del problema. A partir de aquí van a comenzar a redactar su planteamiento. El primer párrafo, como ya lo mencioné, sin sangría y los siguientes párrafos con sangría. Esto es APA, ya deberían saberlo. Van redactando el planteamiento, mínimo 5 párrafos, mínimo, pueden usar más. Luego ponemos el 1.2, que es la formulación del problema. Y colocan 1.2.1, problema general. Y aquí colocan el problema general, el que va relacionado con la variable o el tema. Luego colocan 1.2.2, problemas específicos. Y van problema específico 1, problema específico 2 y problema específico 3. Este es el formato que deben seguir al redactar. La letra, recordemos, Times New Roman 12, interlineado 1.5. La sangría va en el planteamiento, en los problemas no va sangría. Eso sería la tarea. Así como eso me lo tienen que elaborar ustedes. Bien. Les doy gracias por la atención a la sesión de clases. Cualquier duda o pregunta ya vamos a estar coordinándola para poder resolverlos, al igual que la fecha de entrega del trabajo. Muchas gracias.